El padre Manuel Vargas Cano de Santayana es vicario episcopal en la diócesis de Getafe, licenciado en Teología Dogmática por la Universidad San Dámaso y doctor en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas. Coordina el Santuario del Cerro de los Ángeles en Madrid y es director diocesano del Apostolado de la Oración. Profesor en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo. Además, es autor de diversos artículos y libros, entre ellos, Al menos tú ámame, Espiritualidad del Corazón de Jesús, hoy. Bueno, padre, le agradecemos mucho la presencia en el día de hoy y cuando quiera comenzar ya tiene disponible el micrófono. Muy buenas tardes, Rosario, y muchas gracias para todos. Les agradezco mucho al hermano Sebastián y al Instituto de Cristo Rey y a estos cursos de cultura católica que hayan mostrado este interés por el corazón de Cristo y también su invitación a compartir con ustedes este rato. Les hablo desde Roma. Estamos dando una tanda de ejercicios espirituales a padres y hermanos del Instituto Miles Christi y con mucho gusto quiero compartir este momento con ustedes, ¿no? Me sugería el hermano Sebastián que les hablara del corazón de Cristo y en particular de la actualidad de esta espiritualidad. Y si les parece bien, pues esto es lo que haré. A lo mejor puedo hablarles media hora, 35 minutos y que después también pues puedan, si lo desean, hacer alguna pregunta o añadir alguna cosa que consideren importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues miren, me figuro que saben todos ya que en 2025 se va a cumplir el 350 aniversario de la aparición del Señor a Santa Margarita María de Alacoque, en Paray-le-Monial, que es una pequeña localidad que está junto a la ciudad de Lyon, en Francia. A esta religiosa de la Orden de la Visitación se le apareció el Señor entre 1670 y 1675 y le dirigió muchos mensajes que tienen una gran importancia. Y esto es lo que explica que el corazón de Cristo, ya conocido por la espiritualidad católica desde el Evangelio de San Juan, es decir, desde el siglo I, adquiriera una difusión y una importancia tan notables como tienen ahora. Porque Santa Margarita y su confesor, el jesuita San Claudio de la Colombier, pues pudieron extender y difundir esta espiritualidad mucho más. El centro de ese mensaje de Paray-le-Monial se puede resumir en lo que Santa Margarita vio y Santa Margarita escuchó. Ella vio, por un lado, que Jesús se le mostraba de pie, con el corazón sobre el pecho y un corazón vivo, palpitante, un corazón ardiente del que salían llamas de fuego, un corazón coronado por una cruz en la parte superior y rodeado por una corona de espinas a su alrededor. Así es como ahora lo representamos en todas las parroquias tras esa visión de Santa Margarita. Y el mensaje que el Señor le dirigió, pues es muy extenso, es precioso, habla de la Eucaristía, de las almas consagradas, pero se puede resumir en una de las frases que el Señor le dijo: mira este corazón que tanto ama a los hombres, que a cambio no recibe de la mayor parte más que ingratitud, al menos tú ámame, le decía el Señor, ¿no? Un mensaje también para nosotros, es decir, que también a nosotros el Señor nos invita a mirar su corazón, a caer en la cuenta del amor que nos tiene, a descubrir que nuestra vida le llega al Señor al corazón y en ese sentido que a veces somos un gozo para Jesucristo y otras veces podemos ser, desgraciadamente, un dolor o una espina que se le clava, ¿no? Y que el Señor también a nosotros nos dice: al menos tú ámame. Es decir, aunque no está en nuestra mano revertir todos los males de este mundo, arreglar todos los problemas de nuestro tiempo, sí que podemos cada uno de nosotros corresponder al amor de Jesucristo. Y esto ya sería excelente, esto sería una manera magnífica de aprovechar nuestra vida, ¿no? Bien, ¿por qué esta espiritualidad tiene una enorme actualidad? Pues miren, porque como decía Pío XII en el año 1956, en la encíclica Aurietis Aquas, el corazón de Cristo es el centro de la espiritualidad cristiana, decía él. Es decir, que no es una devoción secundaria. Uno puede tener devoción, por ejemplo, a San Antonio de Padua
o a Santa Gema Galgani, pero también puede no tenerla y que no pase nada, eso no perjudique a su fe. Sin embargo, el corazón de Cristo no es algo secundario que uno pueda escoger, tener o no tener, sino que en esto reside el centro de nuestra religión. La religión cristiana, y esto también lo explica el Papa Benedicto XVI, no es un conjunto de enseñanzas teóricas, no es una ideología, tampoco es una ética, no es una moral, sino que la religión cristiana es un acontecimiento histórico que Dios ha venido al mundo y un acontecimiento histórico que se mantiene en el presente. Jesucristo, después de su muerte y resurrección, se ha quedado en medio de nosotros. Está vivo y palpitante en la Eucaristía. Ser cristiano, por consiguiente, no es tener unas determinadas ideas o aspirar a vivir unos determinados valores, ¿no? Sino que ser cristiano es ser testigo del amor que Dios nos tiene y es ser amigo de Jesucristo vivo en el presente. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta espiritualidad del corazón de Cristo cada uno de nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Ustedes pues en Chile u otros en Argentina o en Europa, ¿cómo podemos vivir esta espiritualidad del corazón de Cristo? Si yo no me equivoco, hay como 4 actitudes que son las más propias, las más específicas de los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? En primer lugar, la confianza. La ejaculatoria más extendida, más difundida de la espiritualidad del corazón de Jesús es esa que todos ustedes conocen y dirán a menudo, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Y por qué esta es la ejaculatoria más extendida? Porque de alguna manera resume muy bien, pues, algo que es intrínseco a esta espiritualidad, ¿no? Y es que cuando uno cae en la cuenta que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios nos ama, pues uno pierde el miedo al futuro, el miedo a las incertidumbres, el miedo a sufrir e incluso el miedo a morir, ¿no? Así que una persona muy devota del Sagrado Corazón de Jesús es una persona llena de confianza en Dios, de confianza en el Señor, en Jesucristo, de confianza en su providencia, es decir, en que Él cuida de nosotros, no nos deja solos, no nos abandona, y aunque a veces no lo veamos o no lo sintamos, no lo notemos, pues Él nos protege, Él está siempre a nuestro lado, ¿no? Una persona muy devota del corazón de Jesús se ve de esta manera como vacunado, podríamos decir, frente a la angustia o frente a la ansiedad, ¿no? Porque aunque haya muchos aspectos que no controlamos de la vida, aunque no llegamos a dominar todos los asuntos de nuestra vida, sin embargo sabemos que estamos en las mejores manos, que son las manos de Dios, ¿no? Y que teniendo al Señor no tenemos nada que temer, ¿no? Una segunda forma de expresar esta devoción al corazón de Jesús es lo que podríamos llamar el deseo de imitación. Y también esto tiene mucha importancia. Es decir, el corazón de Jesús es Jesús. Decimos que el corazón de Jesús de alguna manera identifica al Señor, ¿no? A cada persona lo que nos define mejor no es la talla de nuestros zapatos, sino cómo es nuestro corazón, ¿verdad? Así podemos decir, esta persona tiene un corazón muy grande, o aquella mujer tiene un corazón de oro, o aquel delincuente que atrapó a la policía era un hombre que no tenía corazón. Ya entendemos que al referirnos al corazón no estamos hablando simplemente de esa víscera que va bombeando la sangre a todos los miembros del cuerpo, sino que nos estamos refiriendo a aquello en donde reside la identidad de una persona. Hablar del corazón de una persona es hablar de cómo es esa persona, ¿verdad? Bueno, pues si queremos saber cómo es el corazón de Jesús, podemos ver esto en el Evangelio. El Evangelio nos refiere de una manera muy hermosa cómo es el corazón de Cristo. Un corazón que es misericordioso con los pecadores, un corazón que es paciente con los niños, un corazón
que está lleno de ternura con los enfermos. Así es el corazón de Jesús, ¿no? Entonces, una persona muy devota del corazón de Cristo, pues es una persona que desea vivir con el Señor y vivir como el Señor. Y en ese sentido, tener sus mismas actitudes y tener pues sus mismos sentimientos, que haya en nosotros las mismas disposiciones que hay en Jesucristo, ¿no? Una persona muy devota del corazón de Jesús es una persona que aspira a vivir con Jesús y como Jesús, con su mismo estilo, con sus mismas actitudes, con su mismo modo de obedecer a Dios Padre, de amar a nuestros prójimos, de entregarse con generosidad, ¿no? En tercer lugar, una actitud propia del devoto al corazón de Jesús es lo que se llama la consagración. ¿Y qué es la consagración? Pues miren, la consagración es la entrega total, la entrega de lo que uno es y de lo que uno tiene. El Señor Jesucristo se ha entregado por nosotros. Se entregó durante esta vida, pero también se entregó plenamente en el Calvario. Bien, pues corresponder al amor de Jesús significa procurar entregarnos en correspondencia a quien se ha entregado por nosotros, ¿no? Y eso es la consagración. ¿Y cómo podemos entregarnos al Señor? Pues miren, eso es independiente de la vocación que uno tenga. Es decir, que no se trata de que todos entren al seminario o al noviciado para llevar una vida consagrada. No, no es eso. Sino que en las actuales circunstancias, sea que uno sea padre de familia, o viudo, o niño, sano o enfermo, le digan, Señor, yo quiero vivir contigo y para ti, yo quiero ser tuyo y por eso me entrego a ti con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Te entrego mi pasado, es decir, que lo que ya hice, bueno, pues quiero que sea tuyo. Si adquirí algunos méritos, quiero, Señor, que redunden en tu mayor gloria. Si cometí pecados, quiero abandonarlos a tu misericordia, confiar en que tú me sabrás perdonar y querer tal como soy. Te entrego mi presente, porque quiero emplearme en hacer tu voluntad en cada momento de la vida. Y te entrego mi futuro, porque aunque no sé qué será de mí el año próximo o dentro de 20 años, pues quiero estar tranquilo sabiendo que mi vida estará en tus manos, ¿no? Eso es la consagración. La consagración es la entrega total, pasado, presente, futuro, lo que uno tiene y lo que uno es. Uno puede consagrarse al corazón de Jesús como persona individual, también se consagran matrimonios y familias, se consagran parroquias y comunidades religiosas, e incluso se consagran naciones al Sagrado Corazón de Jesús. Ella fue consagrada al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, que es precisamente el lugar donde estoy destinado, en el año 1919, por Su Majestad el Rey Alfonso XIII, ¿no? Y además de la confianza, del deseo de imitación, de la consagración, otro aspecto muy valioso en el que podemos expresar nuestro amor al corazón de Jesús es lo que llamamos la reparación. ¿Y qué es la reparación? Esto es también interesante. Cuando Santa Margarita vio el corazón de Jesús, vio que tenía una corona de espinas que se le clavaban. Y ella entendió que esas espinas que incidían en el corazón de Cristo son los pecados de los hombres, son nuestros pecados, ¿no? Entonces ella entendió que igual que a veces podemos clavar espinas en el corazón de Jesús, también podemos desclavarlas. Podemos dejar de ser un dolor para el Señor y comenzar a ser una caricia para su corazón. Eso es la reparación. La reparación es tratar de compensar el mal que hemos hecho con un bien mayor. La reparación es tratar de amar a Jesucristo por todo lo que no le hemos amado. Y la reparación es también, pues, tratar de amar al Señor por aquellos que tal vez no le amen, ¿no? Conocí una mujer mayor, ya era abuela, que me dijo en una ocasión, padre, yo los domingos voy a misa 2 veces. Y le dije, ¿por qué va 2 veces? Y me dijo, una porque tengo que ir y la otra
por algún hijo mío que no va, porque no quiero que el Señor se lo tenga en cuenta, ¿verdad? Y entonces, pues, asisto la segunda vez por ellos, ¿no? Me pareció precioso y pensé, esto es reparación al corazón de Jesús, ¿no? Y esto es verdadero amor de madre, ¿no? Me impresionó mucho. La reparación se puede hacer de varias maneras y voy a subrayarles tres: la reparación negativa, afectiva y aflictiva. Reparación negativa es intentar no añadir más sufrimientos al corazón de Jesús, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene la fea costumbre de blasfemar o tiene la fea costumbre de criticar a otros, ¿no? Bueno, pues una forma de reparación negativa es procurar no hacerlo más, ¿no? Y procurar no hacerlo más está ya como extrayendo una espina del corazón de Jesús, ¿no? Ya no le añado más sufrimiento al Señor, ¿no? Quiero dejar de ser para Él un motivo de dolor, ¿no? Reparación afectiva es cuando una persona tiene detalles particulares de cariño, de afecto con Jesucristo, pensando en la falta de amor que ha habido de nuestra parte hacia Él en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, al pasar por delante de una parroquia, pues entra, aunque solamente sean 30 segundos, a decir: buenos días, Señor, que creo en ti y te amo. Y me marcho enseguida, que si no me cierran el supermercado. Muy bien, excelente. Pero eso es como un gesto de amor, de cariño, es como un gesto de afecto, ¿no? Sí. O la persona, pues que arrancó de su jardín unas flores y las puso en un vasito y las llevó al templo y las puso a los pies del sagrario, ¿no? Bueno, habrá muchas cosas que nadie vea, que nadie nos agradezca, que nadie les felicite por hacerlas, pero que son expresiones muy hermosas de reparación afectiva, ¿no? De poner amor a Jesucristo por la falta de amor que a veces hemos tenido con Él, ¿no? O es también reparación afectiva el que una persona, aun a sabiendas de que solo es obligatorio ir a misa los domingos, pues desee ir entre semana y desee ir sabiendo que no es preceptivo, pero que a Jesús le alegra que estemos con Él, que a Jesús le alegra que escuchemos su palabra, que lo recibamos en la comunión, ¿no? O es reparación afectiva cuando una persona toma un crucifijo en sus manos y lo besa, por ejemplo, ¿no? Esto es también bellísimo y es precioso, ¿no? Bien, reparación afectiva son detalles de amor, ¿no? Si me lo permiten, como vamos bien de tiempo, voy a contarles una anécdota real de mi etapa como párroco rural, ¿no? En el primer pueblo donde estuve de sacerdote, pues era yo todavía un sacerdote muy joven, y un día vino una señora y me dijo: padre, estoy sufriendo en mi matrimonio, me dijo ella, ¿no? Y yo le dije: ¿qué le ocurre? Pues mire, padre, que es que mi marido nunca, jamás me dice que me ama, nunca me dice que me quiere, ¿no? Claro, yo era un joven sacerdote, 25 años, y pensé: Dios mío, ¿cómo se resuelven estos asuntos? Esto yo no lo he estudiado en la universidad, ¿no? El caso es que le dije: pues mire, lo único que se me ocurre es aconsejarle que le diga a usted a su esposo que le gustaría que alguna vez se lo diga, que le gustaría que alguna vez pues él le diga que la ama, ¿no? Bien, y aquí llega lo cómico, y es que al cabo de una semana volvió esta señora y le dije: bueno, ¿cómo le fue? Ay, padre, no se imagina lo que ha pasado. ¿Qué ha ocurrido? Y me dijo esto: le dije a mi esposo lo que usted me dijo. Me gustaría que a veces me digas que me amas, ¿no? ¿Y sabe lo que me ha respondido mi marido? Me ha respondido: te lo dije el día de nuestra boda y mientras no diga lo contrario, lo mantengo. Ya decía este hombre, ¿no? Y yo pensé: pero qué brutos somos los hombres, ¿no? Y en España seguramente más, ¿no? Somos aún más brutos, más rudos, ¿no? Bueno, pues esto que a veces pasa en el matrimonio sucede también en la relación con Jesucristo. Es decir, que además de creer en Él y de quererle,
creo que es bueno que le expresemos este amor y que se lo expresemos con nuestras palabras, con nuestra oración y también con nuestro cuerpo. Cuando uno besa un crucifijo, cuando uno se abraza a un crucifijo, está expresando el amor, ¿verdad? Y el amor no basta con que exista, sino que al expresarse crece. Al expresarse crece. Reparación afectiva. Y por último, reparación aflictiva. ¿Y qué es reparación aflictiva? Pues miren, es también un asunto interesante. Y es que a veces, pues el Señor permite que en nuestra vida haya cosas que nos cuestan, haya cruces, podríamos decir, sufrimientos, cosas que no nos gustan, pues que son de muchos tipos, ¿no? Desde un dolor que uno tiene en una rodilla, hasta un contratiempo que le ha surgido porque perdió el colectivo, perdió el autobús, ¿no? Hasta una humillación porque alguien le dice algo muy desagradable, hasta muchas cosas. Hay muchas cosas que a todos nos hacen sufrir, ¿no? Y cuando nos llegan los sufrimientos, tenemos como varias opciones, ¿no? Una sería rebelarnos contra el sufrimiento, es decir, pues quejarse, decir esto es injusto, no lo acepto, no me gusta y voy a intentar quitármelo de encima porque no es justo que me hayan tratado de este modo, ¿no? Otra opción es resignarse, que consiste como en aceptar como una fatalidad eso que ha sucedido y pensar, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Me ha tocado a mí, no puedo evitarlo, me toca aguantarme, ¿no? Pero tampoco eso es lo único que podemos hacer. Hay una tercera forma de encajar los sufrimientos, que es aceptarlos y ofrecerlos. Aceptarlos y ofrecerlos, ¿no? Eso es reparación aflictiva. Es cuando vienen cosas que a uno le duelen, le hacen daño, pues decirle al Señor, tú has sufrido mucho por mí y yo ahora quiero aceptar esto que me sucede y hacerlo por ti, ofrecértelo, que sea para ti, que sea para ti. Hay una página en el Evangelio en la que se ve esta reparación aflictiva, ¿no? Y es cuando Simón de Cirene, el cireneo, fue obligado en la pasión a llevar la cruz de Jesús, ¿no? Él pasaba por allí, pero lo agarraron y le dijeron, tú, coge este madero. Y él podría haber dicho, de ninguna manera, vamos, no cuenten conmigo. Pero sí, lo agarró y los metros que Simón de Cirene llevó esa cruz, Jesús pudo descansar un poco, ¿no? Los metros que Simón de Cirene llevó esa cruz, Jesús no tuvo que llevarla, ¿no? Bien, pues el Señor lleva una cruz muy grande sobre sus hombros, ¿no? Es la cruz y el peso de la humanidad entera y de los pecados de todos los hombres, ¿no? Si cuando vienen dificultades yo le digo al Señor, mira, esto no me gusta, pero lo acepto y te lo ofrezco. Y voy a procurar, Señor, llevarlo como Simón de Cirene llevó tu cruz, ¿no? Pues entonces ese sufrimiento que parecía absurdo, que parecía que no servía para nada, empieza a tener un valor extraordinario, empieza a ser una expresión de amor a Jesucristo muy valioso, ¿no? Así que reparación negativa, reparación afectiva, reparación aflictiva, ¿no? Muy bien, pues me parece que esto es lo más importante sobre cómo expresar en el presente esta espiritualidad del corazón de Jesús. Confianza, deseo de imitación, consagración y reparación, ¿no? Al final, ¿cuál es la meta? La meta de todo cristiano, como ustedes saben muy bien, pues es nuestra propia santificación, nuestra salvación eterna, es decir, llegar al cielo y gozar eternamente de la compañía del Señor. Y mientras tanto, el crecimiento del reinado de Cristo en este mundo. Y esto es también algo muy importante, ¿no? Y algo en lo que los hermanos y los padres del Instituto Cristo Rey, pues me alegro mucho que difunden,
notablemente por allá por donde pasan, ¿no? Aquí en España los queremos mucho y están haciendo una tarea formidable en varias localidades de nuestra diócesis, ¿no? ¿Qué es esto del reinado social de Cristo? El reinado de Cristo es que el amor del corazón de Jesús llegue a presidir todas las relaciones humanas y todos los aspectos de nuestra vida. Eso es el reinado del corazón de Jesús, ¿no? En nuestro mundo, como ustedes saben, a veces impera pues una lógica del poder o una lógica pues de la ambición o de la codicia, ¿no? En nuestro tiempo, pues parece que lo que la mayor parte de la gente desea es disfrutar, hacerse rico y volverse poderoso. Es decir, el placer, el poder, el poseer, ¿no? Pero el corazón de Jesús tiene otros planes para nuestro mundo, ¿no? Que son unos planes mucho más hermosos. Son los planes con los que Dios puso en marcha el mundo en la creación. Y es el plan de que haya una verdadera fraternidad universal entre los hombres, que como hijos de Dios lleguemos todos a vivir como hermanos y que en nuestro mundo, pues los criterios de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, sean predominantes, ¿no? En las relaciones económicas, laborales, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Es decir, Jesús no vino al mundo simplemente para que nosotros pues estemos a gusto sabiendo que Él está con nosotros, en nuestro corazón, ¿no? Jesús no vino a nuestro mundo simplemente como para que tuviéramos un cierto intimismo con Él, ¿no? Sino que Jesús vino al mundo para llegar a ser Rey y Señor universal de este mundo, ¿no? Sin mí no pueden hacer nada, dice Jesús en el Evangelio. Y lo vamos comprobando así. Es decir, cuando nuestro mundo da la espalda al Señor, pues nuestro mundo se convierte en un infierno, ¿no? Hay un pensador ruso, Alexander Solzhenitsyn, a lo mejor les suena, que él decía, se ha dicho que el siglo XX ha sido el siglo más moderno por la técnica, el siglo más avanzado, etcétera, ¿no? Y decía Solzhenitsyn, sin embargo, quienes hemos vivido aquí en Rusia, sabemos que este siglo XX ha sido un siglo que nos ha devuelto a la edad de piedra, decía él, ¿no? Es el siglo de las bombas atómicas, es el siglo de los campos de concentración, es el siglo de los gulag, es el siglo de las grandes dictaduras y las guerras mundiales, ¿no? Y él terminaba diciendo, aunque la tecnología es muy positiva, en realidad lo que hará nuestro mundo más humano, más alegre, más fraterno, más hermoso, no es la tecnología, es el amor entre todos los hombres, ¿no? Amor que recibimos de Jesucristo y amor que el Señor desea que reine en todos los corazones y en todas las realidades de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues disculpen si me he alargado mucho, pero creo que todavía tenemos tiempo para poder compartir alguna cosa más y que también, pues, con libertad puedan preguntar todo lo que quieran. Adelante. Padre, muchas gracias. Por supuesto que sí, que nosotros tenemos para rato, así que si usted quiere, nos quedamos nomás. No, muchas gracias por la conferencia muy, muy buena, que también ayuda a encender los corazones en amor, que por ahí hay cosas que uno puede saber de toda la vida, gracias a la formación que recibió, pero volver a escucharlo una vez más enciende ese amor a Cristo, digamos, que es tan necesario para nuestra santidad también. Bueno, ahora sí, quienes quieran ir haciendo preguntas pueden activar el micrófono o levantar la mano, y si no tienen micrófono las pueden dejar anotadas y yo se las voy a ir leyendo al padre. Sí, Male Swaiter puede preguntar. Hola, entiendo, me invita a toda esta conversación a intentar visitar a Jesús frente al custodio y en la contemplación.
entiendo que es cualquiera de las, no soy devota, digamos, estoy en un camino de acercarme más y entiendo que es una reparación o un gesto afectivo, digamos, que no interesa en mi caso la actitud, digamos. Me lo propongo y me encantó la anécdota de la madre que iba 2 veces a misa. Me llegó mucho. Qué bueno, Bueno, pues muchas gracias por su aportación y, y me alegra mucho que esto les sirva. Desde acá yo voy a encomendarles en mis pobres oraciones y también les agradeceré que me tengan presentes en las suyas. Cloti Martínez. Buenos días, padre. Bueno, buenas tardes para usted. Yo lo estaba escuchando recién y veía como que esto que es un camino espiritual, ¿no? Donde uno empieza primero y toma cuenta del amor que Dios nos tiene y nos quedamos, bueno, no lo voy a ofender al Señor. Después estamos las Verónicas, donde decimos, bueno, a ver, Señor, yo te limpio el rostro, me encargo de ti, y después el último camino sería el más perfecto, que sería realmente, ¿no? Como usted, desde Simón de Cirene, no solamente ya secar el rostro del Señor, sino hacer todo un camino de cargar la cruz, que uno tiene que ir llegando, ¿no? Y cada alma llegará en un momento de su camino espiritual, ¿no? ¿Usted qué opina? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Si yo no me equivoco, estos 3 caminos no son necesariamente como una ascensión del más imperfecto al más perfecto, ¿no? No es que la reparación negativa sea lo menos perfecto, la afectiva, Verónica, un poco más perfecto y la aflictiva, la más perfecta, sino que son compatibles entre sí. De modo que hay ocasiones en las que el Señor pues, puede permitir un sufrimiento en la vida muy grande y es la oportunidad de ser cireneo. Hay otros días en los que, bueno, pues a uno le toca, podríamos decir, vivir los misterios gozosos del rosario, porque en realidad no tiene dolores ni sufrimientos, sino que lo que tiene son gozos y alegrías, ¿no? Y entonces pues puede ser más Verónica, ¿no? De modo que más que como un camino de un perfeccionamiento creciente, pues son como 3 modos distintos, me parece, y complementarios de expresar nuestro amor al Señor, ¿no? Y luego también hay vocaciones particulares. Por ejemplo, pues pienso en las carmelitas descalzas, ¿no? Ellas tienen un particular llamado del Señor, ¿no? A esa reparación aflictiva, es decir, que viven una vida muy mortificada, muy penitente, y esto es pues porque el Señor les invitó a seguirlo de ese modo particular, ¿no? Entonces, en su caso, viven esa reparación aflictiva todos los días y en eso consiste muchas veces pues su vocación, ¿no? En una entrega en oración y penitencia al Señor, ¿no? Es decir, que Dios puede llamar a una persona a una forma específica de reparación en algún momento, ¿no? Y tal vez puede haber otras personas pues más llamadas a una reparación afectiva y que a lo mejor pues no han descubierto todavía la utilidad o la conveniencia en su vida de la reparación aflictiva, me parece. Gracias, padre. Silvia puede también activar el micrófono. Bueno, primero que nada, muchas gracias, padre. Y bueno, tengo la duda de cuál es la tentación contra la que tenemos que luchar que nos lleva a alejarnos del corazón de Jesús. ¿Cuál es la tentación que nos lleva a alejarnos del corazón de Jesús? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que hay muchas tentaciones, no una sola, ¿verdad? Pero sí, les voy a subrayar algunas, ¿no? Por ejemplo, una tentación que no es nueva, ¿eh? Esto viene, pues, por lo menos desde el siglo XVIII, es esa tentación de pensar en Dios como alguien muy lejano, ¿no? Como si Dios fuera, así lo piensan los pensadores ilustrados o cercanos a la masonería, ¿no? Como si Dios fuera una energía, pero que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y que no se comunica con nosotros, ¿no? Bueno, pues la espiritualidad del corazón de Jesús
de alguna manera ayuda a entender ese error, ¿no? No es así. Dios no es lejano. Dios es un padre cercano, como el padre de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces, primera tentación que hay que evitar es la de tener como a Dios en un rincón, ¿no? La de pensar, bueno, Dios sí existe, yo no lo veo, así que pues voy a vivir como si Él no existiera. No, 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 esa es una tentación que hemos de resistir, ¿no? Una segunda tentación es la de pensar que nuestra vida al Señor no le importa. Entonces hay personas que viven en el pecado, pero porque piensan, y lo piensan sinceramente, que en realidad pues el que ellos se embriaguen o el que ellos sean infieles a su esposa o mientan o lo que sea, bueno, pues que a Dios eso no le importa, ¿no? Está unido a lo anterior. Las personas que piensan que Dios está muy lejano, pues no pueden comprender que nuestra vida, que somos tan pobres y tan pequeños, pueda afectarle a Él, ¿no? A este respecto, el padre Mendizábal, que es pues un apóstol del corazón de Jesús, quizá el más importante en la segunda mitad del siglo XX, pues decía que Dios le dio a él una luz particular viendo una proyección en un salón de actos donde por primera vez se proyectó cómo era la operación de un cirujano de cardiología de un corazón, ¿no? Entonces, él vio en aquella proyección, les hablo de los años 50 del siglo pasado, pues que estaba el paciente tumbado en el quirófano y que el cirujano, con un gran cuidado, con el bisturí y con todo el instrumental médico, pues trataba de intervenir en ese corazón para curarle de una cardiopatía, ¿no? Y decía el padre Mendizábal, el día que vi esa proyección entendí que la vida de cada uno de nosotros, nuestra vida, es una operación en el corazón de Cristo. Es decir, que todo lo que hacemos y hasta nuestros más pequeños movimientos al Señor le afectan mucho y que por eso podemos hacerle muy feliz y también podemos hacerle mucho daño, ¿no? Como un cirujano que fuera insensato y que procediera con precipitación o sin cuidado, ¿no? Así que, primera tentación es la de imaginar que Dios está muy lejos. No, no, está muy cerca. Nos ve, nos escucha, nos ama, ¿no? Segunda tentación, vivir como si Dios no existiera y en ese sentido ofenderle gravemente sin caer en la cuenta, ¿verdad?, del daño que le podemos hacer, ¿no? Tercera tentación sería vivir con superficialidad esta espiritualidad, ¿no? Es decir, hay personas, también esto ocurre, ¿no? Pues que han puesto muchas imágenes del corazón de Jesús en su hogar y van repartiendo estampas y rezan oraciones, pero no se dan cuenta de que amar al corazón de Jesús también significa ir procurando tener un corazón semejante al suyo. Es decir, que no es compatible esto de extender la devoción al corazón de Jesús, pero luego ser rencoroso con los demás, o luego ser agresivo, o luego ser impaciente. No, no, no. Eso sería vivir la devoción al corazón de Jesús como solo por la superficie, solo por la cáscara, ¿no? Hemos de vivirlo desde dentro y que uno, con la ayuda de Dios, aspire a tener un corazón semejante al de Cristo, ¿no? No sé si respondí a la pregunta bien. Sí, padre, muchísimas gracias. Bueno, padre, aquí están presentes también algunos hermanitos seminaristas del Instituto de Cristo Rey, pero que están en Argentina. No tiene la gracia de conocerlos. Son el hermano Agustín y el hermano Gabriel. Gabriel, sí. ¿Qué tal, padre? Muchas gracias por participar y por realmente estas palabras, esta conferencia. Yo sí lo llegué a conocer en San Luis, en la Casa San José, cuando usted tuvo la oportunidad de acercarse, así que nos conocimos personalmente. El hermano Sebastián no está presente ahora, él tuvo que hacer unos ministerios apostólicos, así que él nos pidió que le agradezcamos de corazón por haber podido participar, estar aquí con nosotros y también ayudarnos con este apostolado.
y especialmente con la propagación de la devoción al Sagrado Corazón, que es un tema que a nosotros también nos hace vibrar y es parte muy estrecha de nuestro carisma, o sea, es una sola cosa, ¿no? Y yo le quería preguntar, padre, porque en este mes, gracias a haber podido leer su libro varias veces, porque he tenido que aportar a veces algunas pláticas y demás, entonces utilicé de base lo que usted escribió, me pareció realmente muy, muy bueno. Y quería preguntarle también para comentar, aquí estamos con el grupo de jóvenes de la Legión de Rosario, no los ve, pero están presentes al lado mío, así que ellos también les agradecen. Y en la relación que tiene esta devoción con la Eucaristía, porque leí también en su libro que era algo muy profundo, y de hecho se dio en el mismo contexto de la solemnidad de Corpus Christi, las apariciones y demás, y también cómo conocer al corazón de Cristo, cuáles son las facetas principales. Yo vi que el corazón de Jesús se puede conocer en las bienaventuranzas, también en el abandono que tiene al Padre. Son distintos títulos de su libro que son muy luminosos, y quería saber si los podía por ahí desarrollar o comentar, aunque sea brevemente. Bueno, muchas gracias, hermano. Y me alegra mucho verlos por aquí. Aquella visita que hice a San Luis fue para mí muy provechosa y les tengo mucho afecto. Les llevo en el corazón, naturalmente que sí. Efectivamente, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está muy unida a la Eucaristía. Porque en el fondo, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es Jesucristo, es el corazón de Jesús, ¿no? Cuando recibimos la comunión, no recibimos una cosa, sino que recibimos a una persona. Recibimos a Jesucristo vivo, de corazón palpitante, ¿no? Cuando el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo, no estamos recibiendo una reliquia, no estamos recibiendo, qué sé yo, el huesito de un santo, no, sino que estamos recibiendo a Cristo resucitado vivo. Y eso es muy grande. Eso ayuda a entender que la Eucaristía es el gran tesoro de la Iglesia. Puede haber templos románicos o góticos o cuadros o cálices o copones en el interior de nuestras catedrales que sean muy valiosos, pero nada de eso material, nada de eso tiene tanta importancia como una sola misa. Una sola misa tiene un valor infinito, infinito. Y da igual que se celebre en una gran catedral o en una pequeña ermita, da igual que asistan 5.000 personas o que solamente estén el párroco y el sacristán, donde se celebra la Santa Misa, ahí está ocurriendo el milagro más grande que existe, ¿no? Cristo vivo en medio de nosotros, ¿no? Cristo que además actualiza su entrega por nosotros en el Calvario. Esto es algo verdaderamente impresionante. Cuando el Señor instituyó la Eucaristía, les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo entregado. Tomen y beban, esta es mi sangre derramada. Que sea su cuerpo entregado, que sea su sangre derramada, quiere decir que en cada sagrada forma está Jesús en el Calvario. En cada sagrada forma está el Señor entregando la vida por nosotros, derramando la vida por nosotros, ¿no? Una sola comunión vale más que todas las devociones que uno pueda tener en la vida, ¿no? Entonces, efectivamente, la devoción al corazón de Jesús nos lleva a la Eucaristía. Cuando una persona es muy devota del corazón de Cristo, se convierte en un alma eucarística que desea adorar, que desea reparar, que desea comulgar, que desea amar a Jesús, ¿no? Y como usted decía, no es casualidad que la gran aparición del Señor a Santa Margarita sucediera en la octava del Corpus de 1675, es decir, en la semana en la que se ama más al Señor en la Eucaristía a lo largo del año, ¿no? Además, es que en ese mensaje del Señor a Santa Margarita, cuando le hablaba del pecado de los hombres, de la ingratitud de la humanidad con él, pues Jesús insiste de modo particular en los pecados cometidos contra la Eucaristía. Y esto es también un asunto importante, ¿no? Es decir, para el Señor es una alegría que nos acerquemos a Él, ¿no? Pero hay formas de acercarse a Él que para el Señor son un dolor. Esto también es así, ¿no?
Es decir, no debemos acercarnos a comulgar en pecado mortal, ¿no? Porque un alma que está en pecado mortal, pues es un alma que se ha convertido en un estercolero, ¿no? Y recibir al Señor en esas circunstancias es como arrojarlo a un pozo, ¿no? Y eso pues no, eso no se debe hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, como usted dice muy bien, Eucaristía, Sagrado Corazón, Eucaristía, son lo mismo, ¿no? Y un misterio ilumina al otro y viceversa, y viceversa. ¿Cómo podemos conocer mejor el corazón de Jesús? Bueno, pues miren qué hermoso es esto. El Señor ha querido venir a nuestro mundo para tener una relación humana con nosotros. Es decir, que Él ha deseado ser visto, ser escuchado, Él ha deseado ser acompañado en la barca, Él ha permitido que San Juan lo abrazara, Él ha permitido que los pastores lo vieran en el portal de Belén. El Señor ha deseado tener una relación humana con nosotros. ¿Y cómo es la relación humana entre dos buenos amigos? Pues miren, cuando tenemos buenos amigos, nos gusta pasar tiempo con ellos y escucharles y compartir con ellos nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Y es así como vamos descubriendo el corazón de nuestros amigos, ¿no? El corazón de nuestros amigos no lo descubrimos leyendo libros, sino que lo descubrimos pues pasando tiempo con ellos, ¿no? Entonces, quizá la mejor manera de conocer el corazón de Jesús es familiarizarnos con Él, es escuchar su palabra, que se proclama en la Santa Misa, es recibirla en la comunión, es hablarle desde dentro del corazón, es estar con Él, ¿no? Es estar con Él. Cuanto más tiempo pasamos con el Señor, pues más va creciendo esa amistad entre el Señor y nosotros, y más va uno familiarizándose con Jesucristo y descubriendo rasgos y matices de su corazón. Por ejemplo, una madre sabría distinguir a cada uno de sus hijos y aunque tengan una estatura parecida, ella sabría decirnos, Luis es muy tímido, Jorge es muy generoso, Teresa es la más detallista y la más cariñosa. Es decir, una madre no solo conoce el exterior de sus hijos, sino que conoce su corazón. ¿Y por qué conoce su corazón? Porque convive mucho con ellos. Y a fuerza de convivir con ellos va descubriendo eso que los ojos no son capaces de ver, eso que hay en el interior, ¿no? Bueno, pues con Jesucristo sucede algo parecido. Una persona que va familiarizándose con Él va descubriendo los rasgos de su corazón. Va descubriendo su paciencia, su misericordia, su humildad, su ternura, ¿no? Efectivamente, va descubriendo todo esto. Entonces, ¿cómo crecer en el conocimiento del corazón de Cristo? Pues me atrevo a sugerirles varias cosas muy sencillas. La primera, leer el Evangelio con frecuencia. Leer el Evangelio con frecuencia. Porque ahí es donde se nos muestra no cómo era Jesús, sino cómo sigue siendo ahora. Porque el Señor no cambió, el Señor sigue siendo el mismo en el presente, en la actualidad, ¿no? Leer con frecuencia el Evangelio. Segundo, tratar habitualmente con Él, ¿no? Tercero, ir creciendo en la amistad, ¿no? Con Él. Es decir, compartir con Él nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, ir siendo cada vez más y mejores amigos suyos, ¿no? Muy bien, voy a tener que dejarles porque en 3 minutos comienzo una meditación. Pero me tienen a su disposición y si en cualquier otro momento quieren que volvamos a conversar, lo haré con sumo gusto, con sumo gusto. Cuando estuve en San Luis les conté que mi abuelita era argentina, de Mendoza, así que para los argentinos somos como primos lejanos, Y los chilenos también muy unidos, desde luego que sí. Si me dan permiso, les doy la bendición y me retiro. ¿Ok? Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén, Padre. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias.